una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Una Vida Mejor. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando y les voy a pedir que a los que todavía no se han suscrito a nuestro canal lo hagan, Una Vida Mejor con Mónica Cruz, y que compartan este programa que va a ser de verdad muy interesante. Está conmigo un coach de resiliencia y cambio. Él es David Montalvo, porque hay algo seguro en la vida. Lo que tenemos seguro es que la vida evoluciona, cambia y nosotros con ella. David Montalvo, bienvenido a Una Vida Mejor. Gracias, de verdad que estoy feliz de estar aquí contigo. Desde hace años estábamos como, bueno, te conocía, sabía qué es lo que estabas haciendo, pero nunca nos habíamos puesto así como a platicar en persona, entonces estoy muy contento. Oye, existe el momento perfecto. Siempre. Y hoy lo fue. Siempre. Y yo te quiero agradecer mucho porque este programa se trata de sembrar a nuestra gente. Y yo les decía que lo único constante en la vida es el cambio. Y a veces batallamos para cambiar con nuestra pareja, cuando somos padres, cuando nos cambiamos de un trabajo, cuando vivimos una pérdida. Y a veces, híjole, nos cuesta el cambio, que tú eres un experto en esto, David. Sí, hay una resistencia natural del ser humano para no hacer cambios. ¿Por qué? Porque lo más fácil es quedarte en lo mismo. Lo más fácil es quedarte en lo cómodo, en lo conocido, en lo que ya sabes, en lo que ya te platicaron. Moverte de ahí resulta muy incómodo, ¿no? O sea, resulta lo contrario. Sin embargo, la recompensa es mayor. Hay veces que la gente dice, oye, pues ¿para qué cambiar? O sea, mejor sigo en lo mismo. Le digo, está bien, porque cambiar duele, claro que duele, pero duele más muchas veces quedarte en el mismo lugar. Entonces, esto aplica en todo. Ahora, hay algo bien importante que yo he dicho, que esto era un tema que todavía no nos caía el 20 tanto como ahora lo tenemos después de una pandemia. Porque efectivamente todo cambió. La vida cambió, ¿no? Ahí sí, como tanatólogo también te puedo decir que estamos viviendo ahorita un duelo global, ¿no? O sea, una pospandemia emocional. Ahorita no hay opción de que cambie, o sea, de que no cambies, ¿no? O sea, o cambias o cambias. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, ¿no? O sea, de hecho no es una época de cambios, es un cambio de época. Entonces es tan trascendente y tan fuerte lo que estamos viviendo que el cambio ya debería de ser parte de nuestra canasta básica, ¿no? Del día a día. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando estamos enfrentando esos pues, cambios repentinos que sí o sí tienes que cambiar? Que tú dices, oye, ¿sabes qué? Me está costando y a veces le podemos llamar a esa necesidad de cambio una crisis existencial. ¿Cómo podrías tú darle ese significado a esas crisis que nos toca vivir a veces en nuestra vida en diferentes etapas? Porque a veces estamos jóvenes y para nosotros una crisis es, ay, corté con mi novio. Cualquier cosa. Claro. Sí, ¿no? Y luego cambias y tú dices, bueno, pues ahora la crisis es, ¿cómo le voy a hacer para pagar la escuela a los niños? O me corrieron del trabajo, o me quedé sin dinero, o mi empresa quebró. ¿Qué es una crisis? Todo lo que acabas de decir tiene un hilo conductor. Y la definición de crisis que a mí me gusta y que es la que le comparto al público es algo que era y que ya no es. Algo que era y que ya no es. La empresa que me daba dinero y ahora quebró, ya no es. La relación de pareja que tenía y era maravillosa y extraordinaria en mi cabeza y ya no es. ¿No? El empleo, a lo mejor la oportunidad, algo con tus hijos, cualquier cosa que resulta ser que ya no es lo que tú querías o que tú esperabas. Hay cosas en la vida que surgen de forma voluntaria, o sea, que las creamos nosotros. Creamos oportunidades, creamos cambios. Incluso hay gente que a lo mejor va a decir, oye, pues yo decidí buscar un nuevo empleo, ¿no? Decidí buscar pareja, decidí establecer un compromiso con alguien. Pero hay crisis como las que acabas de mencionar que son inesperadas, que son momentos donde nos mueven el tapete grueso, donde no sabemos qué hacer frente a eso, porque esa es la realidad. Siempre he dicho que no estamos preparados lo suficiente para enfrentar una crisis. Lo acabamos de vivir, como te digo, en pandemia, y no es un tema de pandemia, pero sí hay que poner el contexto, que fue un gran ejemplo para todos. Y cuando llega una crisis, muchas veces la gente quiere resolver y solucionar, pero hay que darnos espacio para digerirla, ¿no? Cuando hay un momento, una noticia, no sé, desagradable, triste, complicada, una pérdida de cualquier tipo, a veces la gente lo asocia nada más con el tema de la muerte, el fallecimiento, pero la pérdida puede ser igual, de una pareja, de un empleo, etc. Cuando llega algo así de inesperado, lo primero que hay que hacer es preguntarme en dónde estoy ahora. O sea, ¿qué es lo que estoy viviendo hoy por hoy? Ok, estoy en un lugar seguro, pero pasó esto en mi vida que viene a irrumpir tal cual. De hecho, tengo un libro que se llama Los elefantes no vuelan,
donde hablo que el elefante es la crisis, ¿no? Es la metáfora que yo utilizo para las crisis. Y ese elefante de pronto llega a tu camino, ¿no? Llega a tu vida, se llega así de la nada, tumba los árboles, tumba todo lo que había y no sabemos qué hacer. No se trata de resolver nada ahí todavía. Nada más es, aceptar que está sucediendo una crisis en nuestra vida. Al momento de que lo aceptamos no quiere decir que estemos de acuerdo, no quiere decir que estemos sanados, no quiere decir que ya no nos vaya a doler, porque por supuesto que duele, pero al menos ya empezamos a digerirlo. De hecho, nuestro cerebro está preparado para ir poco a poco tratando de descubrir la verdad de lo que estamos viviendo. Pero lo que primero hace nuestro cerebro es protegernos para sobrevivir. Entonces, cuando estamos viviendo una crisis, pues tenemos una pila muy baja porque nada más nuestro cuerpo está utilizando esa energía para exactamente sobrevivir. Y eso nos lleva a que frente a una crisis en esos momentos inesperados, pues hay apatía, hay cansancio, hay agotamiento, hay falta de ánimo, falta de ganas. Me ha tocado gente que me dice, oye, pues yo hago, 3 horas de ejercicio diarias y pues ahora no puedo hacer ni media, ¿no? O yo me encanta la fiesta, me encanta ir a conciertos y ahora no puedo ir a nada porque no le encuentro sabor. Claro, porque pasó algo inesperado. Y otra vez regreso a la definición. Algo que era y que ya no es. Y ahora tenemos una opción ahí nada más. La opción es, ¿tu vida sigue igual? O sea, que tu vida permanezca así con todo y crisis. Está bien, te la valgo, pero hay algo bien importante. Nada vuelve a ser igual y tarde que temprano esa crisis te va a tocar la puerta y te va a decir, aquí estoy. Manifestado en otra cosa. Puede ser a lo mejor un problema en la pareja, puede ser a lo mejor un tema laboral, financiero, pero siempre está si no la resolvemos. Por eso el libro se llama Los elefantes no vuelan, porque los elefantes no se van a ir volando solos. Hay que hacer algo con la crisis. Pero eso es como el primer acercamiento frente a eso. No quiere decir que no duela otra vez, no quiere decir que nos encante, pero hay que aceptar que está. O sea, sí existe ese problema, sí existe esa pérdida, o ya no está pasando. Hay gente, Mónica, que le toca, 10 años ese proceso de aceptar que está viviendo algo que ya no es o que ya no da para más. Oye, dicen que el sufrimiento humano, que una de las principales razones por las cuales nosotros como seres humanos sufrimos es por la no aceptación. Por la no aceptación de las cosas, de las personas, de los lugares, de lo que nos sucede. No sé si ustedes ahorita, les pongo como ejercicio, cuántas crisis han vivido. Y yo quiero ponerme yo como ejemplo, porque no hay nada mejor que hablar de nuestra propia experiencia. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, y a lo mejor muchos de ustedes que nos están viendo se van a ver identificados. Yo me iba a casar, me habían entregado anillo, ya tenía la boda, ya tenía la fiesta, ya tenía la luna de miel. Y la primera vez que me pasó, porque no fue la primera vez, como tú dices, si no arreglas bien una crisis se te vuelve a repetir. 2 veces me tocó vivir eso, que me iba a casar. Oye, yo estaba enamorada. Ya tenía la fecha, el vestido, la corona, la luna de miel, todo. Pues, ¿qué crees que pasó? Troné. ¿Y por qué explico esto? Porque yo sé que si tú estás viviendo esa crisis de que tronaste, que te ibas a casar, en ese momento tú piensas que la crisis no va a pasar. Claro. Y sientes que el mundo se te viene encima, que eres la peor mujer del mundo, que nadie te va a querer, y no sabes cómo salir porque tu mente juega un papel sumamente importante y a veces mal, o sea, te juega como jugarretas y nuestra mente es muy negativa cuando estamos en la crisis. ¿Cómo le hacemos, David? Porque en ese momento no hay, por más que te digan, no, hombre, échale ganas, vas a encontrar al hombre de tu vida, pasa nada. Hay muchos peces va a haber en el agua. muchos. Claro. A mí me pasó 2 veces, pero nuestra mente, digo, no es lo mismo la segunda vez que la primera, pero nuestra mente creo yo que enfrentando la crisis juega un papel importante o no. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué pasa? Que también es algo que no habíamos experimentado de la misma forma. Incluso, aunque sea la misma crisis, como en tu caso, que fue algo similar, no es igual, ¿no? O sea, siempre hay algo distinto. Cuando pasa eso, pues obviamente todo se pone de cabeza y que es como un banco de niebla, ¿no? O sea, como neblina en la carretera y no sabemos ni para dónde movernos. Y sí influye mucho tener ese mindset adecuado, tener esa mentalidad adecuada, no digo correcta o incorrecta, adecuada y positiva para poder enfrentarlo. Porque estas frases comunes de échale ganas y tú puedes y vas a salir adelante y Dios no le manda ninguna prueba a los guerreros favoritos de Dios y todas esas cosas que no hay que decir a personas en crisis, que ese es otro tema, pero ahí es cuando no es de echarle ganas, no se trata de echarle ganas, no digo que no se ponga voluntad, sino de saber que podemos hacer algo con ella. Ninguna crisis dura para siempre.
Ninguna crisis dura para siempre. Y vaya que esto lo vivo todos los días. Tengo un grupo de papás que han vivido la experiencia de perder un hijo. Nos juntamos cada 15 días, cada mes. Y es impresionante las historias que hay ahí. Ya te imaginarás el dolor que hay ahí, ¿no? Todo el sufrimiento que hubo con la pérdida de un hijo, que es una pérdida irreparable, innombrable y que no tiene ni siquiera un nombre adecuado para mencionarle. Pero lo que a mí me interesa mucho y lo que a mí me gusta es verlos sonreír en momentos donde pudieran estar profundamente derrotados. Y hay un papá me dijo una cosa que a mí me gustó mucho y me hizo mucho sentido, tiene que ver con lo que estás preguntando y diciendo. Me dijo, mira David, la vida sigue. Yo sé que me duele mucho y me seguirá doliendo y seguiré extrañando a mi hija. Pero el sol siempre vuelve a brillar. Siempre. Entonces, si tú estás viviendo una crisis o una adversidad, se vale que ahorita te enojes, que ahorita llores, que ahorita pienses que ya no va a pasar absolutamente nada. Yo le digo a la gente siempre, vas a estar bien, siempre y cuando te des permiso de sanar, de trabajarlo. Pero sí influye mucho, al menos dame el beneficio de la duda de que pienses que en algún momento, no sabemos cuándo, va a dejar de doler, vas a acomodarlo de forma distinta. Entonces sí hay que trabajar esto, no es tampoco autoexigirnos que estemos increíblemente bien frente a una crisis porque no es cierto. O sea, yo cuando recibo a una persona en un acompañamiento emocional, tanatológico, en coaching, yo lo último que les digo es, no, pero mira, ve las cosas bonitas de la vida. No, es que en ese momento no las vemos, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque es un proceso. Pero sí, lo primero es tener al menos una conciencia de que tarde que temprano va a pasar, aunque no te la creas. Oye, y es que el problema es la aceptación, porque fíjate, ahorita hablábamos de cuando truenas con alguien, como es mi caso. Pero, por ejemplo, otra crisis que a mí me pasó. O sea, yo he vivido un chorro de crisis, pero una de las últimas es cuando recibes un diagnóstico que no te esperabas. Yo les cuento, que yo sé que también mucha gente se va a identificar. Imagínate que yo voy y me hago un estudio médico. Entonces, haz de cuenta que voy y me revisan desde la punta de la cabeza hasta el dedo chiquito del pie. Salgo del chequeo médico general y me dicen, Mónica, qué bárbara, estás perfecta, no te duele nada, todo te está funcionando súper bien. Dice, todo está sumamente bien, pero, dice, me faltan 2 estudios por entregarte, el hormonal y el tiroideo. Ah, pues está bien. Y dije, mira, pues ya tengo 46. El hormonal a lo mejor, vamos, usted se va a identificar, 46, casi pisando los 47, pues me van a decir que estoy a lo mejor en la premenopausia, una cosa así. Dije, bueno, ¿y cuándo me los entregas? El martes. Ok, me espero a que me entreguen los resultados el martes. Me habla la doctora y dice, Mónica, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. ¿Qué onda? O sea, me habían elevado y me habían dicho que había salido increíble, que no me dolía nada, que estaba perfecta. Me dice, oye, tu examen hormonal, pues sí, estás pues ya en la edad de los 46, todavía te falta para la menopausia, pero tu examen de la tiroides salió mal. Tienes un problema en la tiroides y necesito que vayas con un endocrinólogo. Paz, David. El sopetazo. Un sopetón que yo dije, ok, tranquila, me dijo, yo dije, salió mal el estudio. Ahí viene la no aceptación. Me voy a volver a hacer el estudio en otro laboratorio. Me voy y me hago el estudio en otro laboratorio. Oye, sale igual. Me dijo, yo ya no te puedo ver, tienes con un endocrinóloga. Voy con la endocrinóloga y me dice, Mónica, efectivamente, tienes un problema en la tiroides, tienes tiroides Hashimoto, te vas a tener que hacer un eco en la garganta para ver si no tienes nódulos y vas a tener que tomar un medicamento de por vida. David, no tienes una idea cómo me sentí. No lo dudo. Ese día para mí fue, haz de cuenta que me dijeron lo peor que me pudieron haber dicho. Lloré, como no tienes una idea, con mi esposo, lloré en depresión. Y lloré porque no podía creer que me iba a tener que tomar un medicamento de por vida. Entonces yo estaba muy mal, en una crisis que nadie me podía ayudar porque ¿cómo? O sea, no encontraba quien me ayudara. Hasta que después yo comprendí y dije, llora todo lo que puedas. Yo solita se cuenta, llora todo lo que puedas, Mónica. Entonces, en ese momento es normal que nos sintamos así en depresión total. Te voy a contestar con una historia, ¿no? Y es una historia personal que acaba de suceder. Tú también lo viviste. Y te voy a revelar algo que mucha gente no sabe y que me han estado preguntando mucho del por qué. Tengo un podcast que se llama Si te caes, me invitas. Y tengo ya, varios episodios y demás, ¿no? Y hicimos varias grabaciones a lo largo del semestre y la verdad es que ha funcionado muy bien. El 5 de marzo
de este año, un día después de mi cumpleaños, yo cumplí el 4, el 5 de marzo, yo estaba esperando a Shulamit Graver, que es una muy amiga, psicoterapeuta maravillosa, y la estaba esperando en mi oficina para grabar un episodio. Y ese día, pues bueno, todavía nos faltan como 10 episodios para la temporada, entonces bueno, pues ya. Pero hago un paréntesis. Tengo una hija de casi 6 años, Balbi, que ya lo comenté en otros podcasts, pero tiene una pérdida auditiva. Desde 2 años y medio se lo detectamos, usa auxiliares auditivos, ella nació con algo que se llama hipoacusia bilateral neurosensorial severa, solo escucha un 20%. Pero empezó a bajar más su audición, entonces hicimos exámenes genéticos para detectar cuál era el gen que estaba involucrado en mi hija, ¿no? Entonces, bueno, pues lo esperado era un gen que genera la audición, que genera la pérdida auditiva y tal, y bueno, mandamos los estudios. Y ese día 5 de marzo, en la mañana, me escribe la genetista por WhatsApp y me dice, oye David, necesito hablar con ustedes, con su mamá y conmigo, porque ya salieron los resultados de Balbi. Ah, bueno, perfecto. Te platico todo esto porque mientras estaban montando la producción de lo que íbamos a hacer de grabación, mientras llegaba Shulamit, yo estaba en una laptop, ¿no? En un Zoom con la genetista, y en la oficina su mamá también estaba al otro lado, y pues cada quien conectados. Y de pronto la genetista en ese momento nos dice, bueno, pues resulta ser que Balbi salió positiva a algo que se llama síndrome de Usher. Y este síndrome produce la pérdida auditiva, que ya lo teníamos manejado, ¿verdad? Ella hace su vida normal y está perfectamente bien. Dice, pero también genera algo que se llama retinitis pigmentosa, y eso hace que pierda su visión. Y la va a perder a partir de los 10 años. Entonces, esto está catalogado como una persona sordociega y no sabemos en qué momento va a pasar. Ya tiene la pérdida auditiva, va a empezar a tener una pérdida de visión a partir de la segunda década. No sabemos cuándo, no hay cura, no hay tratamiento ni terapias genéticas. No hay absolutamente nada que hacer. Ese episodio lo grabé así, y todavía te lo digo y se me puede cortar la voz, pero fue un duelo tremendo. Un duelo donde yo lloré, el tanatólogo, el coach, con tanta información y con fe y esperanza. Soy un hombre, me considero un hombre de fe, pero en ese momento yo estaba destrozado. A mi hija, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cómo que va a perder la vista? ¿Cómo que ya perdió la audición? Entonces, de los 5 sentidos que ya nada más van a quedar 3. O sea, era un shock terrible y tremendo que me llevó a pausar un poco el podcast. Mucha gente me ha escrito que por qué no he seguido. Ya estamos en planes de regresar, pero de marzo a ahora, en estos meses, decidí darme una pausa en muchos sentidos para también enfocarme en vivir mi tristeza, en vivir mi dolor, en vivir mi duelo, porque recibir un diagnóstico inesperado como el tuyo, como el de mi hija, como mucha gente que nos está viendo o escuchando ahorita, justo produce eso y está bien. No lo digo que está bien por el sufrimiento per se, sino está bien darnos chance o darnos permiso, porque cuando no nos damos permiso, ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Todavía te puedo decir que sigo medio en duelo, ¿no? Porque es algo aparte que todavía no sucede, pero que ahí tiene 6 años, en teoría en 4 años va a empezar con este tema. Ha sido muy doloroso, pero no dejó de tener, obviamente, te digo, fe y esperanza, pero también es vivir lo que hay que vivir. Dicen los españoles, esto es lo que hay, ¿no? O sea, así es, por ahora, médicamente hablando, esto es lo que hay. Y cuando llega algo así que te sacude, puede ser un divorcio, puede ser una ruptura, puede ser la pérdida de un empleo, la quiebra de una empresa, está bien darnos ese momento para llorar y pensar que porque a mí, porque a nosotros, porque de esa forma, ¿no? Imagínate, me dedico a comunicar todo el tiempo, me dedico a acompañar, me dedico a hablar y a escuchar a la gente. O sea, me dedico a hablar en las empresas, en las organizaciones, por conferencias, y me dedico a escuchar. Resulta que mi hija no puede escuchar, pero tampoco va a poder ver. Son cosas que te mueven tanto, inesperadas, que también no sabemos por qué. Vengo ahorita precisamente vengo del hospital, de acompañar a una familia donde la mamá, recibió un diagnóstico de un tumor muy fuerte, con metástasis, hace 3 meses. Y está en su etapa final de la vida. Acabo de venir de hablar con ellos y justo la frase es, sucedió de la nada, sucedió rápido, sucedió inesperado. Pero aún, y a pesar de eso, podemos hacer algo con nuestras crisis, podemos hacer algo para sanar, para avanzar y para estar bien, aún y a pesar del dolor. ¿Sabes de qué? Digo, gracias por abrirnos tu corazón, David, porque no es fácil, no es sencillo, y te quiero agradecer mucho por hacerlo en el programa, porque de alguna forma la gente se puede ver identificada.
Y yo pienso que nadie te puede explicar mejor de una crisis que quien la ha vivido. Porque es muy sencillo. Yo digo, yo podría ser perfecta para explicarle a alguien que tronó con su novio, que se iba a casar, porque yo lo viví. Si una mujer dice, oye, tengo problemas de infertilidad, no me puedo embarazar, yo la puedo ayudar porque yo lo viví con mi esposo. Tengo ganas de quedar embarazada, yo lo viví. O sea, la gente que vivimos esas experiencias, podemos ayudar a la otra gente. Y yo siempre digo, no hay que preguntarnos el por qué me está tocando vivir esto, sino el para qué. Ahora, yo también te lo reboto. O sea, hay que preguntarnos para qué les está tocando vivir ustedes como familia esto que está pasando con tu hija. Que en un principio no lo vemos y está bien también. O sea, para qué, ¿no? Sí. A ver, creo que hay bendiciones. Creo que mi hija en particular tiene una misión maravillosa. Ya lo está teniendo. Porque cada conferencia yo hablo de ella y cuento una historia y demás. Y la gente ya la conoce, ya sabe, y ha tocado vidas sin querer, ¿no? A través de eso. Pero al principio, para qué nos resuena algo extraño y alejado. O sea, tal vez no necesariamente llega al principio, porque luego la gente se frustra. Oye, es que todavía no encuentro mi para qué. Ya llegará. Lo que sí te puedo decir es que sí existe. Sí existe un para qué. Sí existen bendiciones. Sí existen cosas buenas y positivas detrás de la crisis. Como yo les digo, detrás del elefante hay un paisaje y unas cosas maravillosas. Pero hay que tener paciencia porque esto es un proceso. Es un proceso. Y como bien dices, nadie te puede explicar más que la persona que está ahí. Mucha gente puede decir cosas que no hay que decir, como, bueno, pero mira, pero sí escucha con los auxiliares auditivos. Bueno, pero todavía ve. Bueno, pero todavía... Es que ese es el problema, que no empatizamos con el dolor. No hablamos del dolor, ni siquiera es más. A veces en las familias hay como una conspiración del silencio. No hables de esto, porque no se vaya a molestar papá, o no vaya a pasar algo con mamá, o el hermano, tal y... Hay que hablar hay que normalizar estos procesos porque mucha gente los está viviendo. O sea, no estamos hablando de cuentos chinos, ¿no? Hay muchas personas que ahorita están viviendo alguna situación muy complicada, muy difícil y que a lo mejor hoy no tienen un para qué. Pero a nivel mental, a nivel de voluntad y a nivel del proceso, sí es bueno preguntarlo, ¿no? O sea, no quedarnos nada más en el por qué. Porque el por qué no lo entendemos nunca. Humanamente no hay manera de explicarlo. No, y a veces no llega. No llega. Pero ¿no? ¿qué pasa con las personas que están enfrentando una crisis? Sea cual sea la crisis, y se alarga esta crisis y ya no es una tristeza, y es un dolor que ya pasó 1 año, 2 años, 3 años. Yo tengo una chava que conocí que decía, es que falleció mi papá, y tengo 18 años de que falleció mi papá, y todavía estoy deprimida, y no le encuentro felicidad a la vida, y yo me quedaba... Fíjate cuántos años han pasado y no has superado ese duelo. Entonces, cuando se alarga tanto ese duelo y esa crisis que no has resuelto, que ni siquiera has ido con un psicólogo, no has visto la manera de solucionarlo, porque no lo quieres solucionar. Ya normalizas ese estado de crisis y ese estado de duelo de tu crisis. ¿Qué se hace, David? Es bien duro lo que te voy a decir y lo digo con mucho respeto y mucho cariño. El duelo no es una depresión. El duelo por cualquier tipo de pérdida es un proceso, pero es un trabajo que hay que realizar. O sea, es una chamba que hay que hacer. No se hace solo. El tiempo no cura nada si no estás dispuesto a sanar. O sea, no es mágico esto. Cuando hay una persona que ya tiene un duelo patológico o se le llama duelo complicado o duelo no autorizado muchas veces, porque luego hay personas que dicen es que no me dan chance en la sociedad, en la vida, en mi familia de llorar, me dicen ya pasó, etcétera. Pero sí pueden estar muchos años. El récord que yo tengo de una persona que fue conmigo a mi oficina a compartir su pérdida para que le acompañara en su duelo es de 40 años atrás. Una persona que durante 40 años, ya abuelita, o sea, ya con nietos y tal, 40 años estuvo guardando un duelo que no lo hablaba con nadie, que no lo sacó y por supuesto que le estuvo afectando en muchas áreas de la vida. Cuando alguien llega conmigo 2 años, 3 años, 4 años después, 5 años después y está en un duelo atorado, complicado, hay muchas formas de llamarle, o un duelo patológico, es indispensable pedir ayuda. Si antes ya era indispensable desde la primera semana que sucedió la crisis, eso es lo más importante, el pedir ayuda, mucho más ahí. Porque luego lo que hacemos, Mónica, es que queremos llevar la bandera, esto es lo que digo con todo respeto, llevar la bandera de soy la que le pasó tal cosa. La víctima. Soy la víctima. Y de verdad, y esto se lo digo incluso a los papás que han tenido una pérdida de un hijo.
Les digo, a ver, es que sí, por supuesto que fue horrible, no lo podemos ni mencionar, pero no eres la pérdida. Eres mucho más que tu pérdida. Y no es olvidar a tu papá. Mucha gente también le pasa cuando tiene una pérdida, que creen que ya el sanar ese proceso, porque no vas a superar nunca a tu papá ni a nadie, ¿no? O sea, no son cosas que se superan, son situaciones que vas sanando. Pero tu papá, lo que viste con tu papá, como si tú has tenido alguna situación de pérdida de papá, la relación está escrita con letras de oro. Nadie te la va a quitar. Tu pérdida de tu papá es mucho más que lo que te imaginas, es mucho más que el mismo dolor. Y la mejor forma de honrarlo es sanar. La mejor forma de honrarlo es sanar. No te digo que estés brincando de alegría porque murió tu papá, pero sí integrarlo poco a poco a la vida para honrarle de esa manera. No es olvidarlo, al contrario, es reacomodarlo en tu corazón para resignificar la historia. Es darle un significado más positivo, más sano. Oye, amé tanto a mi papá que hoy lo recuerdo con mucho cariño. Yo perdí al mío hace 10 años, después de una larga enfermedad de 8 años más o menos. De hecho, cuando a mí me da la noticia que mi papá le da un derrame cerebral, yo estaba en un programa de Televisa Monterrey en aquellos tiempos de Hablando Derecho. Yo estaba ahí justo en una de las pausas. Me llamaron al celular y me dijeron, David, vente al hospital porque tu papá se sintió mal. Fueron 8 años de una enfermedad muy larga y luego el fallecimiento hace 10 años. Y me decía alguien, oye, ¿y se te sigue cortando la voz? Claro, porque mi papá es mi papá y seguirá siendo mi papá. Pero la forma de cómo lo platicamos es muy diferente, porque hablamos desde el amor y no desde el sufrimiento. ¿Qué pasa, David, cuando esa crisis no la sanamos? O sea, ¿qué puede suceder en nuestro cuerpo, en nuestra mente, emocionalmente? Porque en todo repercute. Cuando Claro. tú tienes una crisis, dice, el cuerpo grita lo que el corazón calla. A veces podemos llegar hasta enfermarnos por no resolver una crisis. Entonces, ¿qué sucede tú que estás más adentrado a esto? Mira, reacciones físicas tienen que ver con insomnio, pérdida o aumento de apetito, extremos total. Hay personas que también hablan de dolores en articulaciones, tensión nerviosa, mucha tensión nerviosa, que eso también malamente se normaliza, porque a lo mejor empiezas con una molestia aquí en el cuello y de pronto va bajando y luego ya vives así y crees que esa es la normalidad. También puede haber mucha agitación, ¿no? Ansiedad, palpitaciones, falta de aire, hay una opresión en el pecho. Hay gente que habla que es como que lo mencionan como un vacío, hay otros que lo ven como un dolor, y hay incluso quien dice, es que David, siento que se me rompió el corazón, y es que efectivamente se rompe una parte de ti, y es real. Puede haber también muchos temas que puedes somatizar a partir de la crisis, e incluso puedes llegar a sentirte profundamente mal, con fiebre, con vómito, con otro tipo de cuestiones ya que hay que revisar. No estoy diciendo que el 100% de eso tiene que ver con una cuestión de somatización emocional, pero muchas veces sí. Y eso nada más es lo físico, pero la bronca es lo emocional, porque a nivel emocional puede haber culpa, puede haber enojo, puede haber sentimiento de injusticia, frustración, de impotencia, de por qué a mí, por qué a nosotros, distanciamiento emocional, distanciamiento social. Puede haber mucha dependencia también a alguien, que creo que nada más con esa persona voy a estar bien, o voy a ser feliz. Puede haber también mucho tema de confusión. O sea, hay gente que está en crisis y me dice, no tengo ni idea ni qué día es, ni dónde dejé las llaves, iba manejando y no sé cómo le hice para llegar. Hay por eso una gran recomendación que es no tomar decisiones precipitadas ni definitivas en momentos de crisis. Hay que darle chance al proceso porque la crisis nos lleva a una vulnerabilidad tremenda. Entonces, desde la vulnerabilidad podemos decir, me voy a ir a vivir a China, ¿no? Voy a vender mi casa, voy a sacar todo lo que tenía mi papá. No digo que no lo hagas, en algún momento va a pasar, pero hay gente que lo hace a los 2 días, ¿no? O a los 3 días. Entonces hay que cuidar mucho esto porque, te decía ahorita, nuestro cerebro está preparado para que sobrevivamos. Entonces la cantidad de pila que tenemos es muy pequeña. Es nada más para estar bañados, cambiados, para ir a trabajar, para estar con los hijos, pues tal. No esperemos ahorita una gran alegría ni un gran entusiasmo. Pero si no se trabaja y si no se sana todo esto, obviamente crece. Les decía ahorita, el duelo como tal o el afrontamiento de una crisis no es una depresión, no es una enfermedad, pero se puede convertir en cuando no se trabaja. Hay gente también que lo crea de una forma muy de irritabilidad con la pareja, por ejemplo. Oye, o con los niños, ¿no? Es que estoy gritándole a mis hijos, es que me estoy peleando por cualquier cosa, traigo los sentimientos a flor de piel. Y platicas con él o con ella. Y resulta ser que traen algo ahí atorado que no han podido compartir, que no han podido externar. Y ese es el tema, ¿no? Entonces empieza a haber muchas complicaciones y
sobre todo lo que pasa, que esa es mi forma de explicarlo, perdemos vida cuando no resolvemos nuestras crisis, perdemos disfrute, de pronto nos disociamos, nos podemos ir les decía ahorita, con la bandera del victimismo, pero estamos perdiendo el jugo de la vida, que sí existe y sí hay cuando nos quedamos atorados en la crisis. Oye, sí, porque de verdad muchos de nosotros estamos enganchados en esas crisis que no sabemos resolver y vivimos de ese pasado y, como tú dices, nos estamos olvidando de nuestro presente, de vivir el presente, porque es aquí en el presente en donde estamos construyendo el futuro. Entonces, si yo quiero estar mejor en el futuro, pues necesitamos trabajarlo en el presente. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro. Vamos a ir a una pequeña pausa, familia, porque yo sé que muchos de nosotros estamos enfrentando una crisis, pero aquí lo importante es ver esa crisis de una manera neutral. A lo mejor sí todavía tenemos dolor, pero como dice David, el sol vuelve a salir y una crisis no dura para siempre. ¿Qué podemos hacer para enfrentarla y para aceptarla mejor? Al regresar después de esto es Una Vida Mejor. Volvemos. Mil gracias, familia, por seguir con nosotros en Una Vida Mejor. Estamos hablando de cómo enfrentar una crisis. Una crisis no va a durar para siempre, pero a veces nuestra mente juega un papel sumamente importante. Y ponemos un ejemplo. En tiempos de COVID hubo gente que tuvo que cerrar su negocio porque en ese momento ya no funcionaba y con su creatividad abrió otro negocio que les fue sumamente bien. Como aquella historia, no sé si la has escuchado, de unos señores que vendían zapatos o tenis. Sí, ¿Las has escuchado? Sí. Que le dicen, oigan, se van a ir a un pueblo en donde nadie trae zapatos. Y le preguntaron a uno de los vendedores, ¿cómo le voy a hacer si ellos no están acostumbrados a traer zapatos? Nadie me va a querer comprar. Y luego le dijeron exactamente lo mismo a otro vendedor. Y el otro vendedor dijo, oigan, ¡qué padre! Le voy a vender a todos porque nadie trae zapatos. Entonces tú dices, nuestra mente tiene una manera de percibir esa crisis o ese, entre comillas, problema de diferente manera, David. Hay algo que es clave dentro de esto y es la forma en cómo interpretamos lo que nos sucede. Y efectivamente, hay gente que lo interpreta como lo peor que le pudo haber pasado, como una ola, como un tsunami del que no puede salir, como un pozo muy profundo. Y como les decía ahorita, al principio está bien no sentirse bien, pero no nos podemos quedar ahí. Porque efectivamente este tsunami, este pozo, etcétera, 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 después no se ve como tú lo estás imaginando ahora. Después se ve mucho más chico, después se ve como algo diminuto, pero al principio puede ser algo que te puede llegar a carcomer tu mente. Por eso es tan importante el poder tener una interpretación más objetiva. No te digo muy animosa, ¿no? Al principio, pero sí objetiva. ¿Qué quiere decir? La pregunta que nos ayuda mucho en las crisis es, ¿realmente qué está sucediendo? Hay personas que me dicen, David, toda mi vida es un caos, mi vida es un desastre, o sea, ya no sé qué hacer. Y les digo, ¿toda tu vida? ¿En serio toda? ¿El 100%? No, bueno, a ver, lo que pasa es que tengo un problema con mi esposo o tengo una situación en mi trabajo. Ah, perfecto, entonces tu adversidad o tu crisis es el tema de pareja o el tema de comunicación de pareja o el tema en tu trabajo. Hay que ponerlo en diferentes cajas. Cuando nos sentimos abrumados es porque no hemos ni siquiera hablado de eso. Por eso también es importante ponerle nombre a las cosas. Estoy pasando por un duelo por la pérdida de mi ser querido. Estoy viviendo un duelo por un divorcio. Estoy viviendo un duelo porque me quedé sin chamba, lo que sea, para poder abordarlo desde ahí y poder interpretarlo de una manera mucho más objetiva, mucho más clara y mucho más precisa. Luego viene ya en algún momento algo que se llama integración de cambios, donde sí efectivamente encontramos un montón de bendiciones, de oportunidades y posibilidades, como en esta historia que encontraban en esa necesidad de la gente de tener zapatos, una gran y valiosa oportunidad para poder hacerlo. Pero no sucede al principio. Al principio es aceptarlo, aceptar lo que está sucediendo, no las consecuencias de lo mismo, porque eso todavía se tarda en llegar. Y también, por otro lado, es escucharte. ¿Cómo te sientes? Es una pregunta que puede parecer una obviedad, pero no lo es. O sea, puede parecer algo muy común. Ay, típico, sí. No, preguntarte de verdad. Incluso ayuda mucho a escribir. ¿Cómo me siento hoy?
No es lo mismo que te sientas frustrado o enojado. No es lo mismo que te sientas triste a que te sientas decepcionado. Una mujer una vez llegó conmigo por la pérdida de su esposo. Y me dice, David, ¿sabes qué es lo que realmente me duele en estos momentos? Ya habían pasado algunos meses. Que no tengo quien me ayude con los cambios y las cosas de la casa que necesito. No hay quien me cambie el foco. Y para mucha gente puede decir, ay, qué exagerada, pero de verdad que era un tema muy importante para ella, porque se sentía muy arropada y muy acompañada por su esposo en los quehaceres, ¿no? del hogar, en ese tipo de cuestiones. Hay que descubrir qué es lo que realmente te está incomodando, molestando o te está llevando al dolor. Hay personas que también no es propiamente la persona con la que terminaron o la situación en donde acabaron, sino más bien el estoy sola o estoy solo o ya no tengo dinero ni para comer o no sé qué voy a llevarle a mis hijos o no sé qué voy a hacer ahora, en dónde voy a buscar empleo. Entonces hay que como desmenuzar un poquito esa parte, escucharnos y preguntarnos realmente cómo estoy. Pero hay algo también que hay que considerar, es una montaña rusa, Mónica. O sea, esto es de subidas y bajadas. La idea es que cada día sean más días buenos que malos, pero al principio hay días muy buenos y también días muy malos. Y no es un retroceso. Personas que a lo mejor me pueden decir, David, llevo 3, 4, 5 días bien, pero no sabes, este día fue fatal y tal. Es parte, ahí está presupuestado dentro del proceso de la crisis o de la pérdida o de la adversidad. Pero esto sí es importante considerarlo, el poder hacer una interpretación, el poder verlo desde otro ángulo. Yo algo, te cuento rápido, pero algo que como les explico la resiliencia. Les digo, mira, imagínate, tú tienes un jarrón, ¿no? Lo tiras al piso, ¿no? Y se hace pedacitos. Y hemos escuchado también esta técnica de kintsugi, donde se le pone oro en la tal. Pero al final el jarrón no vuelve a ser el mismo. O sea, hay cambios y hay cosas ahí que le afectaron. Si tú agarras una hoja de papel aluminio, la haces bolita, ¿no? La desenrollas, no va a quedar igual. Pero hay un objeto que es muy resiliente que se llama caleidoscopio. No sé si te acuerdas cuando éramos niños, pero el caleidoscopio es esa cosa que es como un tubito, como un telescopio chiquito, ¿no? Donde lo veías y se formaba como un vitral chiquito, como de colores. Luego lo agitabas, ese caleidoscopio, lo volvías a ver y te volvía a mostrar una obra de arte. Otro vitral, pero una obra de arte. El caleidoscopio es lo resiliente. Lo resiliente es que incluso con todas las sacudidas de la vida, podamos siempre ver en nosotros una obra de arte. Oye, es que no me la creo todavía. Perfecto, está bien, pero sí lo eres, porque eres mucho más que lo que te está pasando. Ay, eso me encanta. Y como tú dices, aprender a que es importante que nos demos tiempo, como decía, haciendo resumen de todo lo que ha dicho David, el cómo me siento. Si me siento triste, no está mal que me sienta triste. Lo mal sería que duremos un chorro de tiempo y no queramos hacer nada. Entonces, si empezamos a querer a sanar, obviamente, como tú dices, hay que aprender a aceptarlo, a verlo desde otros ojos. Por eso dicen que existen tantos mundos como observadores, porque si nos pasa una crisis, a lo mejor David le toca vivir la misma crisis que yo, David la va a enfrentar de diferente manera a lo mejor a como yo la voy a enfrentar. Nuestra manera de percibir la adversidad va a depender mucho de ese tratamiento que vayamos a hacer y de la sanación, qué tan pronto o qué tan tardado pueda ser. ¿Cómo le hacemos para sanar y para enfrentar de la mejor manera las crisis? Porque les voy a decir una cosa, estos son primeros auxilios de cómo enfrentar una crisis y créame, no es por ser mala onda, pero las crisis van a seguir ocurriendo. Nadie estamos exentos de que, no hombre, tu vida va a ser de color de rosa, nunca te va a pasar nada. Nos va a tocar en el proceso de la vida vivir diferentes tipos de crisis, diferentes niveles en los diferentes ámbitos y áreas. Entonces creo que lo que aprendamos hoy nos va a servir toda la vida, inclusive, fíjate, nos puede ayudar a ayudarle a alguien más. Claro, para acompañar. No? Sí, por supuesto. De hecho, se genera una empatía muy especial cuando vives una crisis. Después de vivirla, después de experimentarla, muchas personas me lo han dicho, no sabía lo que era el dolor hasta que experimenté esta situación. Ahora ya puedo no entender al 100%, pero sí al menos ser más empático con la persona que tengo enfrente. Y eso es un gran regalo detrás de la crisis. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Después de ya vivir este tema emocional, tema de introspección, de saber cómo estoy, cómo me siento, también hay algo muy importante y es ¿qué recursos tengo? O sea, ¿con qué sí cuento? Y no nada más hablo de recursos físicos, monetarios, etcétera, sino también recursos internos. Oye, yo siempre he sido muy resiliente, yo siempre he sido muy apasionado, yo siempre he sido muy perseverante, soy muy luchón.
soy muy echada para adelante, yo sé que lo voy a hacer, tengo mucha fe, tengo mucha certeza. Bueno, todo eso ayuda, pero hay que escribirlo para acordarnos, porque en la crisis muchas veces nos olvidamos de quiénes somos, de lo valioso que somos. Se nos olvida porque nos nubla la vista, entonces es importante también recordar eso. Por otra parte, súper, súper importante la red de apoyo. La red de apoyo son todas aquellas personas que están alrededor de ti, que tú las consideras como parte de tu red para que digamos que caigas en blandito. Que por si ahí tienes algún momento de crisis, algún momento de crisis dentro de la crisis, algún momento de tristeza profunda, algún momento de llanto incontrolable, etcétera, puedas ir con alguien a platicarlo. Puede ser desde tu familia, puede ser tus amigas, tus amigos, tu sacerdote, tu pastor, tu psicólogo, tu terapeuta, quien forme parte de tu red de apoyo. Entre más amplia es mucho mejor para poder darnos este espacio. Pero lo más también necesario relacionado con esto es pedir ayuda profesional. Sí lo tengo que decir y lo digo con todo el amor también y el respeto del mundo, no podemos solos. Necesitamos quien al menos nos ponga un faro de luz en el camino, quien de perdido nos tienda la mano, quien de perdido pueda decirnos, oye, mira, esto veo así, esto por acá, o tal vez escucharnos. Por eso es tan importante esto. También aclaro algo, porque yo sé que mucha gente ahorita que nos está viendo puede decir, David, pero no tengo dinero. Actualmente ya hay muchas opciones de ayuda psicológica, de ayuda emocional, de ayuda psiquiátrica, que no tienen ni siquiera costo. Pero sí necesitamos querer la ayuda. Eso es muy importante. A mí me escriben y me preguntan, David, ¿puedes hablar con mi hijo? ¿Puedes hablar con mi marido? ¿Puedes hablar con mi esposa? ¿Puedes hablar con tal? Sí, pero que ellos me hablen, que ellos me escriban o que ellos me busquen, porque se requiere pedir esa ayuda. ¿Y para qué es la ayuda? ¿Para qué es el acompañamiento? Dependiendo la línea, obviamente, de quién sea el terapeuta, etcétera. Pero nos ayuda a espejearnos, a sacar lo que traemos en nuestro corazón, a sacar lo que traemos en nuestra mente, porque también se vale de repente tener pensamientos ahí medio oscuros, ¿no? De lo que estoy viviendo, porque es tan doloroso que de repente pienso cosas y la gente se asusta. La gente piensa que se está volviendo loca y les digo, no, no te estás volviendo loca, ni te vas a volver loca, ni loco. Nada más lo único es, platícalo, sácalo, para poder normalizar esas emociones, pero ahora sí, darte un poquito de guía de qué más puedes hacer. ¿Sabes de qué me encanta que digas eso del buscar ayuda? Porque pensamos que al psicólogo o al psiquiatra va la gente que está loca. Sí. Y no, todos. No hay una persona a usted que vaya y le pregunte, ¿tienes algún problema en la vida? Que a lo mejor te vaya a decir, no, hombre, no tengo ninguno. Todos, aunque sea chiquito, pero tenemos un problema en la vida. Y cuando nosotros vamos con un psicólogo, el psicólogo hace cuenta que nosotros le presentamos el problema y el problema, no sé, es una manzana. Y nosotros estamos viendo la manzana nada más en la dirección en donde mis ojos ven la manzana y la ven de esa manera. Y lo que hace el psicólogo es voltearla de todos lados. Y nos ayuda a ver, nos apoya a ver el que nosotros pensamos que es el problema desde diferentes perspectivas. Y algo cambia en nuestra mente cuando vamos con el psicólogo que tú dices, sí, por ahí cierto, era. ¿No? Pero estamos tan cegados y tan atolondrados que solamente queremos ver lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo, y de ahí nadie te saca. Y el psicólogo como que te ayuda a verlo desde otra perspectiva y de una forma también neutra, quitándole la emoción o el resentimiento o la culpa o la tristeza o el enojo con el que podamos estar enfrentando nosotros esa crisis. Sí, hay muchas personas que se quedan en el enojo, que se quedan atorados en ese sentimiento de reproche, ¿no? de injusticia, de por qué a mí, etcétera. Y la cosa es que, les digo yo que es la misma energía que utilizan para quedarse así, para salir adelante, para poder ver la vida desde otra perspectiva, desde otros ojos. Y justo lo que acabas de decir es buenísimo y es muy cierto, porque en terapia, ¿no? Ya sea con el tanatólogo, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera, es como una sacudida para quitar esa neblina de la que hablábamos ahorita, que al principio está, los primeros días, las primeras semanas, incluso hasta los primeros meses, para que veas que sí hay algo más allá. Tal vez lo ves muy lejano, tal vez la luz está como muy, muy, muy por allá, pero existe. Y cuando la ves, ok, sabes que hay un camino. Hay testimonios maravillosos de personas que seguramente muchos de nosotros conocemos que estuvieron en un pozo profundo, profundo, profundo y de pronto se impulsaron a salir. Y algo que les caracteriza a todas esas personas que tiene que ver con la resiliencia es la tolerancia a la frustración, la tolerancia a que las cosas no salieran como esperaban, pero también entendiendo que el que las cosas no salgan como tú esperas no quiere decir que sea malo, al contrario, puede ser lo mejor que te podía pasar.
pero hay que exponernos frente a eso para ver las cosas, como dices, desde otras miradas, ¿no? Oye, me encanta eso que dices porque nunca, o sea, pensamos que lo que estamos viviendo es un problema. Y dicen por ahí que a veces el problema, la bendición está disfrazada de problema. No sabes, y a veces nos tocan vivir ciertas situaciones en la vida que nos llevan a vivir otras. Yo, por ejemplo, siempre en este tipo de temas platico de un caso que a mí me platicaron de una señora que tenía 4 hijos. Y esa señora que tenía 4 hijos, ella se dedicaba a ser ama de casa, al 100%. Le llega una enfermedad a su esposo y muere el esposo. Y ella estaba acostumbrada a que el esposo pues mantuviera toda la familia. Entonces muere el esposo y ella dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo no sé hacer nada. Y mi esposo nos mantenía, ¿y cómo voy a sacar adelante a mis hijos? Porque todo el seguro médico se lo aventó mi esposo en su enfermedad. No tengo un peso. Y entonces pues todo el mundo le empieza a decir, pues manita, ¿qué vas a hacer? Pues dale, sí. Tienes que trabajar y echarle ganas porque pues, ¿quién te va a poder ayudar a sacar adelante a los 4 hijos? Y ella empieza a trabajar en sus talentos y todo. Oye, pues empieza a vender, empieza a fundar una empresa. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que con el paso del tiempo se convirtió en una gran empresa. Wow. Entonces ella dice, mira, ¿sabes una cosa? Me dolió mucho que mi esposo haya fallecido. O sea, es un dolor que nadie en el mundo lo voy a poder sacar adelante. Pero ¿sabes qué? Tuve que vivir la muerte de mi esposo, la pérdida de mi esposo y el quedarme sin nada para poder sacar esa mujer que estaba escondida de mí, el coraje y las agallas para poder sacar a mis hijos adelante. Si mi esposo no hubiera muerto, jamás en la vida yo hubiera conocido a esta mujer que estaba escondida dentro de mí. Y esa es una decisión. Oye, qué triste es tener que pasar cosas difíciles para poder sacar la mujer o el hombre que tú tienes dentro. Pero a veces es necesario pasar esas adversidades sumamente difíciles para poder encontrar esa esencia que tenemos de hombres y de mujeres poderosas. Me lo han preguntado mucho de si necesitamos realmente una crisis para poder sacar ese poder, para poder sacar ese coraje, esa mejor versión de nosotros mismos. Hay muchas opiniones al respecto. No necesariamente, ¿no? Pero yo creo, no necesariamente, pero yo creo, porque lo vivo todos los días, que quienes realmente trabajan más en ellos mismos, quienes realmente están más comprometidos con esa mejor versión, son aquellas o aquellos que sí tocaron el suelo, que sí vivieron un momento muy doloroso de cualquier tipo, pero que sí estuvieron ahí y que sí conocen lo que es estar ahí. Tener hambre, a lo mejor no tener una pareja, a lo mejor no tener un empleo, a lo mejor no saber qué hacer en el futuro, etcétera, 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 ¿no? Y situaciones muy duras y muy complicadas. Pero creo que las personas de las que más yo he aprendido en mi vida, y que todo el tiempo estoy aprendiendo de mucha gente, son aquellas que han vivido mucho dolor, ¿no? Y que hicieron algo con el dolor. Te decía ahorita, esto también es una decisión, no es lo único. No nada más con decisión salimos de un proceso de duelo. Hay que sanar, hay que trabajar, hay que pedir ayuda, hay que escribir, hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Pero al final sí resulta ser que una experiencia como esta nos marca tanto que puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Nunca se justifica lo que viviste. O sea, no quiere decir, bueno, pues entonces, ¿por qué se murió mi papá? Pues es que quisiera tenerlo aquí. Claro, pero ya pasó. O sea, ya sucedió esa crisis. La pregunta que yo le hago a mucha gente que llega conmigo es, ¿y ahora qué vas a hacer? No me contestes todavía, pero ¿y ahora, hoy, qué vas a hacer con lo que sí tienes y con lo que sí hay? En mi espacio y en mi oficina donde atiendo a la gente, hay una puerta que está directa ahí donde están los sillones donde platicamos. Y les digo, mira, detrás de esa puerta el mundo está girando. El sol sigue saliendo, ¿no? El sol sigue metiéndose, la lluvia, el tiempo, todo avanza y va a seguir así. Y va a haber más crisis y va a haber más adversidades. Dentro de esta situación, que es el mundo y es la vida, ¿qué sí puedes hacer? Y tal vez el poder hacer es a lo mejor levantar el teléfono y pedir ayuda. Tal vez es mandar ese correo electrónico. Tal vez es empezar ese negocio. Tal vez es hablar con esa persona que tal vez tienes muchos años de no hablar con ella. Pero al menos hay algo, porque detrás de la puerta el mundo sigue, la vida continúa y hay que hacer algo con eso. No se justifica, no quiere decir que es un consuelo para que olvides tu dolor. No, el dolor ahí está, pero se puede reacomodar mucho mejor. Y cuando pasa esto en perspectiva, yo ahorita lo veo después de 20 años dedicado a esto, pero sobre todo después de muchos años de la enfermedad de mi papá y la pérdida de mi papá, pues yo nunca me hubiera metido ni siquiera al tema de tanatología, por ejemplo. Y gracias a eso me he podido tener la oportunidad de ayudar a mucha gente. No hubiera querido que mi papá falleciera. Obviamente me encantaría que estuviera aquí conmigo y abrazarlo, pero ya pasó.
que hice con eso lo que he tratado de hacer hasta la fecha. Y esa es la pregunta, o sea, ¿qué sí puedes hacer con lo que tienes, con los recursos que tienes, para hacer una mejor versión a pesar del dolor? Oye, sí, porque estábamos hablando ahorita y eso también es otra cosa que no quiero que se me pase. Yo les decía al principio que una de las cosas por las cuales sufrimos los seres humanos es por la no aceptación. Y hay cosas que van a pasar en la vida que no está bajo nuestro control. Una cosa es vivir una crisis porque la regué y otra cosa es enfrentar una crisis porque sucedió, porque así fue, porque tenía que haber pasado. Yo no tuve nada que ver. Como por ejemplo la muerte de alguien, tú dices, es algo que pasó, yo no lo puedo controlar. A lo mejor yo puedo controlar que la regué en algo, ¿no? Se me quebró el jarrón. Pues yo tuve la culpa o yo fui la responsable, no es sentir culpa, es yo fui la responsable. Cambiemos la culpa por mejor responsabilidad. Pero hay un chorro de cosas que suceden que nosotros no tenemos el control y que también nos enfrentamos a las crisis porque queremos tener todo bajo control y no se puede, David. Una amiga llegó un día y me decía, David, murió su mamá, dame el plan de acción para poder hacer el duelo rapidito y ya salir de esta. Y le contesté, no existe plan de acción. O sea, no hay un 1, 2, 3 para vivir un duelo de una madre que fallece. O sea, no existe como tal. Hay recomendaciones. Por supuesto que hay tips, hay ideas, pero debes entrarle al proceso. Debes entrarle al proceso. No hay otra para sanar. Y esto sucede cuando mucha gente piensa que hay recetas mágicas, que hay la fórmula mágica, la fórmula secreta, etc. Y no lo hay, ¿no? Y queremos justo eso, mantener el control de todo. A mí me da risa porque una persona justo hablaba de eso. Decía, es que yo hasta quiero decidir cuándo va a ser el día en que mi papá muera, ¿no? Yo quiero casi definir yo el día y la hora. Entonces, de verdad, entonces ahí está el ego que está tan fuerte que como ¿quién te crees tú para poder definir algo como eso? Incluso la gente que dice, es que si yo hubiera estado, realmente si hubieras estado hubiera pasado algo totalmente diferente. No lo creo. También quién te crees o quién te sientes, con todo respeto, para pensar que somos los controladores incluso de la misma vida. Eso está grueso. Ningún doctor tiene la última palabra, con todo respeto a los doctores, pero nadie sabe exactamente lo que va a suceder, incluso con diagnósticos como el de mi hija y como muchos otros que conozco. No termina ahí la historia, ¿no? Tú puedes crear una nueva historia a partir de eso, pero fluyendo, sin control, soltándote, ¿no? Oye, ¿sabes de qué? Hoy precisamente me dieron a mí una frase que va como anillo al dedo al programa del día de hoy. Dicen, la sanación de una crisis no es un suceso. No es algo como decía tu amiga, a ver, dame el 1, 2, 3 para sanar ya el duelo de mi mamá. O sea, no es un suceso, no es algo que vaya a pasar, como por ejemplo, voy a ir a depositar al banco. Y tú traes el dinero y vas y le metes al cajero o vas a la caja y le dices, señorita, quiero depositarle a mi tarjeta de crédito porque debo 5,000. Y vas al banco y en ese momento, ¡pum!, ya está depositado, ya no debes nada. La sanación no es un suceso, no va a pasar en 3 segundos, 1 minuto, 1 hora. La sanación de una crisis, como tú bien lo decías, no es un suceso, es un proceso. Nos va a llevar tiempo, a unos más y a unos menos. Pero yo también quiero hacer algo bien importante. Nosotros podemos estar enfrentando una crisis o alguien, algún amigo, algún familiar va a estar enfrentando una crisis. Si tú no estás viviendo esa crisis, ojalá que puedas ser empático y puedas aceptar que cada quien le toca vivir su propio proceso. A mí me tocó, cuando nació mi hija, yo tuve un embarazo que era de alto riesgo. Mis hijas son cuatas. Y en una ocasión, que de hecho hasta ni lo he llorado, fíjate, pero en una ocasión nacen mis hijas y me dicen, oye, ¿sabes qué? Una de tus hijas se va a tener que ir a cuidados intensivos. A mí no me querían decir porque yo estaba recién parida. Se llevan a mi hija por un problema en los pulmones porque ellas nacieron prematuras. Se las llevan a cuidados intensivos. Nunca lo he hablado de esto al aire. Y mi hija estaba de la peor manera que te puedas imaginar. En la unidad de cuidados intensivos solamente entraban, nunca lo he llorado, lo voy a llorar. Solamente entraban los papás, los abuelos y a lo mejor los tíos. No supe si mi hermano tuvo la oportunidad de entrar. A mí me llevaron en silla de ruedas a ver a mi hija. De la peor manera que te puedas imaginar. Conectada a un montón de aparatos. Traía como un casco arriba como si fuera astronauta porque no podía respirar bien. Tenía
horas de haber conocido yo a mi hija, de que Dios me había regalado el don de ser madre. Y me dicen que mi hija estaba muy mal de sus pulmones. No sabíamos, en ese momento vives una incertidumbre. La verdad, ni siquiera me daba cuenta que era una crisis. No te puedo decir que yo pensaba que era una crisis, yo veía a mi hija lo mal que estaba. Salgo yo de ver a mi hija de cuidados intensivos. Me tenían a mí en silla de ruedas porque, como te digo, me acaban a mí de hacer cesárea. Se acerca una persona conmigo y me dice, no llores. ¿Por qué sales llorando? ¿Le estás aventando mala vibra a la niña? ¿Cómo crees que me sentí? Que esa persona tuvo cero tacto. Porque no le estaba tocando vivir lo que recién estrenada madre veía a su hija en cuidados intensivos. A veces somos muy imprudentes, sumamente imprudentes, y te lo digo yo, nunca lo había platicado. Gracias. Algo que me tocó vivir de ese muy mal momento de alguien imprudente, que le estás aparte, si ya te roto el corazón, haz de cuenta que le estás poniendo la flecha y se lo estás destruyendo. ¿Por qué somos tan imprudentes, David? Gracias por compartírmelo. Vos, a mí me tocó, Gracias. ahora yo ya estoy consultando contigo. Gracias, y gracias por llorarlo. Y gracias No lo había gracias por llorado, sentirlo. 13 años sin llorarlo. Y falta todavía, pero gracias de verdad por compartirlo en este espacio, en este momento, y con tu público. Entonces eso es maravilloso, al menos el sacarlo. Somos imprudentes por falta de información. Somos imprudentes porque nos da miedo hablar de este tema. Una vez me tocó estar en España y me decían los españoles, no, bueno, lo que pasa es que en México son buenísimos para reírse de la muerte, ¿no? La película, Sí. Coco y tal, y me decían tal. Y yo lo que les explicaba y les contestaba es, por fuera sí, pero cuando ya nos pasa, puede ser incluso un tema tabú. No hablemos de problemas, no hablemos de crisis. Yo conozco gente que me ha dicho, no me cuentes nada de cosas esas porque por la mala vibra, por la mala energía, Sí. y es muy doloroso cuando alguien está pasando, y ahí me incluyo y te incluyes, cuando alguien está viviendo un momento muy fuerte, que alguien te diga, no llores, no te sientas mal. Pero mira, Dios tiene algo bueno para ti. Sí lo sabemos, o sea, sí lo entendemos. El problema es que en ese momento lo queremos llorar y está bien, porque nadie nos había dicho que tu hija, que nuestra hija iba a estar en un momento difícil, o tu hermano, o tu papá, o lo que me digas. Nadie te lo había dicho y nadie está en tus zapatos más que tú. Y si tú eres de la otra parte, que eres el que siempre menciona esas cosas, cuidado, porque hay que ser más empáticos. Acompañar en el dolor es precisamente estar con la otra persona, tal vez sin entender ni idea lo que está sucediendo, pero al menos validar lo que está sintiendo el otro. Validar es decir, sí, seguramente si estuviera en tu situación yo estaría muy triste. Está bien que estés triste hoy, llóralo. Claro, es muy doloroso lo que acabas de ver en cuidados intensivos. Es muy difícil. Justo ahorita te compartía que vengo del hospital de acompañar a esta familia y cuando me dicen es que es muy difícil estar en una despedida de la mamá, de la persona que queremos, sí, totalmente. Es muy difícil, es muy complicado, es muy doloroso. No me voy a poner ya a decir cosas como esas, ¿verdad? No, pero échenle ganas, si ustedes pueden, ¿no? Y no es un tema motivacional, así no funciona esto, ¿no? Entonces, a veces la falta de información, hay un tema que es la cultura del duelo, que hay que informarnos, que hay que prepararnos. Y si no sabes qué decir, aprende a estar. Muchas veces el mejor acompañamiento es estar del lado de la otra persona. Ponerle un hombro para llorar, darle la mano si lo necesita y un oído que escuche. A veces no tienes que decir nada, solamente aprender a estar. Oye, y es verdad, a veces estamos enfrentando esos muy malos momentos de nuestra vida, pero muy malos que tú dices, ay Diosito, son quiebres que nos suceden en nuestra existencia que, como les digo, siempre nos va a tocar vivir. Si yo les hablara de todos los quiebres, digo, cada quien pudiera hablar y vamos a hacer un programa de todos los quiebres de David, todos los quiebres de Mónica. Todos hemos enfrentado quiebres, pero ¿saben una cosa? Todo esto que nos sucede en la vida nos transforma, nos hace personas más fuertes, nos hace personas más resilientes. Nuestra vida cambia, nuestra genética, nuestro ADN, nuestra mente, nuestro cuerpo cambia. Porque tú no eres igual a la misma persona Sí. desde que falleció tu papá, desde que te dieron el diagnóstico de tu hija, desde que yo viví una infertilidad, desde que troné con mis 2 novios que me iba a casar y que no me casé,
de que mi hija estuvo en cuidados intensivos. Somos personas diferentes y aunque hayamos pasado esos momentos de crisis, podemos asegurar, David, que hoy somos mejores personas porque estamos aprendiendo de lo que una crisis nos deja. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para salir fortalecido de la adversidad. Y esa es la palabra mágica. ¿A mucha gente le pasan cosas? Sí. Muchas personas ahorita nos pudieran platicar sus quiebres y nos ponemos a llorar juntos también. Sí. Pero no es lo mismo que te pasen cosas, hacer algo con lo que te pasa. A afrontarlo, a abrazarlo, a sanarlo, a soltarlo y después ya capitalizar esa situación de crisis para trabajar en esa mejor versión. Te puedo, pero afirmar que no soy la misma persona y seguramente tú tampoco lo eres. Que de antes de tus quiebres a después de tus quiebres, a después de tus rupturas, de pérdidas y crisis. Pero esa es la resiliencia. O sea, cuando hablamos de resiliencia, que es un tema que a veces está muy sonado, pero no lo entendemos, es justo eso, es salir de lo que estás viviendo, pero fortalecido. O sea, siempre hay un aprendizaje, bendiciones, oportunidades y posibilidades después de lo que nos pasa. Tal vez eso va a tardar en llegar, pero llega. Y claro que el corazón se fortalece, no se pone de piedra para no sentir, más bien se hace mucho más grande para poder también escuchar al otro, para poder amar al otro. Yo he escuchado muchas personas que me han dicho, David, si no hubiera vivido esta situación, no pudiera ni siquiera entender el sufrimiento, no pudiera entender lo que alguien más está pasando. Me lo han repetido mucho, no creí que iba a estar en esta situación, es que nadie creíamos. Pero si ya estamos en ello, ya lo vivimos, ya lo sanamos, ya lo pasamos, ya lo transitamos, pues mejor sacarle el jugo máximo posible, ¿no? Y si tal vez eso es ayudar a los demás, qué maravilla. Tal vez no es hacer una fundación necesariamente, hay gente que lo hace, qué bueno, pero es escuchar a tu prójimo, estar ahí, ¿no? Y a veces un abrazo también ayuda mucho más de lo que nos imaginamos. Oye, ¿sabes qué? Lo importante, como decía David, es que todo pasa, que el sol vuelve a salir, que después de la tormenta viene la calma. Y a veces culpamos a Dios. Hay gente que hasta se ha olvidado de Dios enfrentando este tipo de crisis. Y le decimos, Dios, ¿por qué no cambias esta situación en mi vida? ¿Saben qué contesta Dios? Te he puesto en esta situación para cambiarte a ti. Entonces vamos a hacernos esta pregunta. Si hoy me está tocando vivir esta crisis, ¿qué cambio debe de haber en mí? ¿Cómo voy a salir fortalecido? ¿Qué puedo sacar de aprendizaje de esto? Y estén seguros que sí, nos va a tocar enfrentar dolor. Yo lo he vivido, David lo ha vivido. Pero podemos aprender a ser resilientes con este dolor y a salir, como tú dices, fortalecidos, David. Así es, Mónica. Y quiero compartirte una historia rapidísima donde entendí eso que acabas de decir. Hace unos meses, después de recibir el diagnóstico de mi hija, íbamos en el carro, me iba a llevar a una terapia o una clase, no me acuerdo qué era. Y en Monterrey, pues teníamos un día muy soleado, un día ya en la tardecita que se empieza a poner el cielo medio naranja, ¿no? Muy bonito. Entonces, bueno, pues yo estaba con ella, ella estaba en el asiento de atrás, yo iba adelante, iba manejando, puse una canción que me encanta, que es El viaje de Conchita, que habla un poquito también de esa parte de los hijos. Y la verdad es que estaba llorando. Me estaba dando chance de llorar por el diagnóstico que acaba de recibir de Balbi, ¿no? Pensando en que a lo mejor ella no iba a poder ver, que a lo mejor ella no iba a poder escuchar igual que todo mundo y bueno, todas las cosas que se te vienen encima. Y de repente, a medio camino, me para Balbi en seco con una frase que la tengo en mi corazón y la escucho todavía. Me dice, papi, wow, el cielo naranja, wow, me fue chinito, me dice, las nubes. Por supuesto que en ese momento se me cortó el llanto y la volteé a ver con una carita tan hermosa de asombro, pero sobre todo de gratitud. Y lo que pensé fue justo eso. Dije, hoy ella sí ve. Y ella está no detenida en el sufrimiento, sino disfrutando un cielo naranja. Y lo que he aprendido también en relación con Dios es que el cielo naranja ahí está. Tal vez nos tardemos en verlo, pero Él siempre va a estar ahí para irnos transformando, para ir haciendo esta alquimia, para ir haciendo esta mejor versión, aunque nos duela mucho, para poder disfrutar de eso que sí existe y es real. Entonces aprendo todos los días de Balbi y aprendí a ver el cielo naranja. Y así lo seguiremos haciendo, porque ahora adelante pues sabemos que el cielo está ahí y a veces no nos estamos dando cuenta que el cielo está naranja. Así que, David, mil gracias por haber estado con nosotros. No es casualidad, es una diosidencia que estés aquí porque de alguna forma
Esto va a ayudar a muchísima gente y ojalá que pueda esto multiplicarse y podamos de verdad ponernos en los zapatos del amor y la empatía, la aceptación, cuando hay personas que les está tocando vivir una crisis. Y si a ustedes les está tocando hoy enfrentar una crisis, voltea el cielo. Acuérdese que es naranja. Entonces, David, ¿cómo te vamos a poder encontrar? En Instagram como David Montalvo MX, también en mi página web www.davidmontalvo.com.mx. Bueno, mi podcast, Si te caes me invitas, y también en Facebook y demás como David Montalvo Coach, ahí también me encuentro. Oye, David, mil gracias por haber estado Mónica, con nosotros. Feliz. Emocionada y feliz con el resultado del programa el día de hoy, que lo disfruté muchísimo. Y ojalá que usted también, familia, ojalá que con este programa que hoy hicimos con David Montalvo podamos cambiar la mente, el corazón, el alma y la vida de al menos una persona, porque así estaré cumpliendo nuestro propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Acuérdense que esto es mejor si se comparte. Ojalá que usted lo pueda compartir para llegar cada vez a más personas y poder cambiarles o transformarles su vida a una vida mejor. Gracias, David. ¿Algo más que le quieras decir a alguien? Gracias por el espacio, gracias por haberme invitado, feliz de estar aquí y volteemos a ver el cielo naranja que nos está esperando. Mil gracias, familia, y que pasen ustedes muy buenas noches.